Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al Comité GSC correspondiente al 5 de marzo de 2018. Hoy, índices económicos concentrados en lo que es la publicación de PMI, sector servicios, PMI compuesto para Asia, Europa y los Estados Unidos. Con relación también a Europa, tendremos indicadores de ventas minoristas y en América Latina las cifras de inflación en Colombia y el indicador de actividad económica en Chile. Con relación a las cifras de PMI que se dieron a conocer en China, medidas pues ya para lo que es el mes de febrero. Recuerden que en febrero habíamos manifestado ciertas dificultades de lectura en el sector industrial por celebración del Año Nuevo Chino. Parece que estas distorsiones no son tan evidentes en lo que es el tema de servicios. De todas maneras, hubo algo de moderación. PMI servicios de China pasa de 54.7 a 54.2. Las cifras siguen siendo muy buenas de todas maneras, cerca de los máximos de los últimos 68 meses. Con relación al PMI compuesto en China, descendió levemente de 53.7 a 53.3. Acá el gobierno oficializó de manera formal su meta de crecimiento del año 2018 en 6,5%. Y pasando a Japón, también el indicador del PMI mostró algo de moderación. Con relación al tema europeo, se dieron a conocer cifras de PMI en Francia, moderación un poco más fuerte de lo esperado frente a la lectura preliminar, pasando de 57,9 a 57,4 y el PMI compuesto en francés entonces a niveles del 57,3. En Alemania, PMI se mantuvo en línea con la primera lectura, 55,3, y el dato compuesto mejoró del 57,4 a 57,6. Con relación a toda la zona euro, hubo un descenso en el PMI del sector servicios a niveles del 56,2 y el PMI compuesto de 57,1. Parece que hay algún tipo de bache en lo que es la dinámica económica, pero de todas maneras desde el punto de vista de crecimiento, la lectura general sigue siendo muy positiva. En el otro indicador que se esperaba para la zona euro tenemos el dato de ventas minoristas creciendo 2,3% en el mes de enero, superando el estimado del 2%. Y entrando en América Latina, como mencionábamos, se tenía el indicador de actividad económica de Chile, el cual superó las expectativas de mercado, arrancando 2018 con pie derecho, 3,9% frente a una expectativa del 3,4% y un dato anterior del 2,6%. Con relación pues a el resto de la jornada, como mencionábamos, los indicadores se esperan en Estados Unidos hacia las 9:45 de la mañana, correspondiente a lo que es el PMI servicios y el PMI compuesto, expectativa estable en 55,9 unidades, y más adelante el ISM no manufacturero en los Estados Unidos, que tal vez es el indicador más relevante. Hoy hablará nuevamente un miembro de la Reserva Federal, de la Junta de Gobernadores, conocido como Rand Quarles. En Colombia, expectativa sobre inflación bajista nuevamente del 3,68 al 3,42% según el mercado. Según GSC es un poco más moderado el descenso, pero de todas maneras alineado con la expectativa de que este trimestre del año la inflación se irá acercando lentamente hacia el objetivo de la reserva del Banco de la República de 3%. Veremos más adelante algunas críticas que ha realizado el Fondo Monetario Internacional sobre la dinámica en que se ha venido comunicando la política monetaria en nuestro país. Y entrando en materia en los Estados Unidos, el secretario del Comercio consideró que esa imposición de aranceles y sobre acero y aluminio que se anunció la semana pasada, aún no de manera oficial por parte de la administración Trump, podría hacerse de manera generalizada y no con algunas excepciones. Sin embargo, posteriormente, durante el fin de semana, algunos representantes comerciales en los Estados Unidos manifestaban que podía haber algunas excepciones, tanto para empresas como para países, pero es algo que aún no se ha manifestado, no se ha anunciado, porque igualmente el tema de aranceles no ha quedado confirmado. Con relación a lo que es el TLCAN, parece que estas declaraciones de Donald Trump efectivamente pudo haber generado un tema de congelamiento en los avances que ya de por sí eran muy precarios frente a las expectativas que se habían generado, con base en que en teoría debería quedar listo este acuerdo antes de las elecciones en México, algo que eventualmente no va a poder ser así. Con relación a los Estados Unidos también. El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre las consecuencias negativas que tendrá este tema de la guerra comercial que quiere entablar en teoría la administración Trump frente al resto de países con los que tiene un déficit comercial. Con relación a América Latina, el viernes pasado Standard Poor's ratificó la calificación de México en triple B más y en Argentina una encuesta
mensual que realiza el Banco Central con diferentes participantes de mercado, concluyó que la inflación de este año estaría cerrando cerca del 20% y el crecimiento por debajo del 3%, con lo que en cierta medida todavía los analistas esperan recortes graduales de la tasa de interés en este país. Recuerden que aquí la tasa de referencia es una tasa semanal y está en niveles cercanos al 27.75%. Con relación a los mercados accionarios, el día de hoy se sigue sintiendo algo de presión por esas declaraciones del presidente Trump. Sin embargo, en términos de dinámica de futuros en los Estados Unidos, ha estado muy mixto el movimiento con pocas variaciones durante la jornada del día de hoy. Durante el fin de semana y luego de conocerse pues estos anuncios o esta amenaza que lanzó la administración Trump frente a los aranceles del acero y el aluminio, algunos representantes comerciales de la Unión Europea respondieron con que ellos podrían tomar medidas de retaliación por cerca imponiendo aranceles por cerca de 3.500 millones de dólares que se importan desde los Estados Unidos. Al paso, el presidente de los Estados Unidos el sábado tuiteó que si Europa generaba o aplicaba represalias sobre las medidas de aranceles al acero y aluminio de ellos, también podrían imponer aranceles a los vehículos europeos importados. Hasta la primera ministra británica se mostró un poco alarmada con relación a estos anuncios de la administración Trump de imponer aranceles al acero y al aluminio. En términos generales, el mundo está despertando un poco frente a lo que pues fue uno de sus planes de campaña. Generalmente siempre se asocia en que el candidato es diferente al presidente, pero en este caso Donald Trump está mostrando que no y está todavía empecinado en realizar algún tipo de ajuste de índole comercial. Recuerden, el día de hoy los mercados accionarios no están tan golpeados como lo estuvieron durante la semana pasada, aunque la presión en términos generales se mantiene latente. Referente a los futuros del Standard Poor's, vamos a ver estos pues mantienen desde la parte técnica lo que es la señal de tendencia a la baja. Se mantiene entonces, se mantienen por debajo de lo que es el nivel de los 2.700 puntos, ya muy cerca de ese nivel de los 2.650, con una caída desde que fue anunciada el agotamiento por parte de nuestro indicador técnico del 2,72%. Se mantiene entonces en el corto plazo lo que sería esta caída. Sin embargo, de manera estructural, lo que estamos observando es un oscilador que se mantiene por encima de cero, con lo cual, pues aunque ha perdido algo de fuerza, se mantiene, pues digamos que esta tendencia positiva para el largo plazo. Ya en lo referente al mercado de divisas, vamos a ver cómo el dólar intenta ganar de nuevo contra las principales monedas del G10. Sobresale lo que es la caída del dólar canadiense y de la corona noruega. Sin embargo, las únicas dos monedas que intentan ganarle algo de terreno a el dólar es el yen japonés y la libra esterlina, con avances y variaciones muy leves del 0,09% y del 0,04% respectivamente. En los mercados emergentes, en las monedas de los mercados emergentes, vamos a ver a esta hora de la mañana cómo sobresale la caída del rublo ruso, una caída del 0,56% y del peso mexicano del 0,49, pues en medio de digamos que las negociaciones del Telecán que puede generar algo de volatilidad y de hecho lo está generando tanto en el peso mexicano como veíamos en las monedas fuertes en el dólar canadiense. Y en el terreno positivo sobresale el avance del peso colombiano, un avance del 0,53%. Y pues que veremos y analizaremos a profundidad posteriormente. El índice de XY, que les recuerdo, pues mide lo que es la fortaleza del dólar frente a las seis principales monedas globales, se mantiene en el nivel de los 90 puntos, aunque pues se mantiene, digamos que dentro de esta tendencia negativa que fue alertada desde finales de noviembre. Les recuerdo que para ya considerar lo que sería una recuperación del dólar frente a las monedas globales, ya en términos de un mercado de divisas, este indicador tendría que estar, el índice tendría que estar por encima de los 92 puntos, con lo cual por el momento se mantiene sobre este nivel. Lo referente al petróleo, veíamos una ligera recuperación en la jornada del viernes, luego de que se conociera el dato de plataformas activas, que se ubicó en 800 plataformas en Estados Unidos. Esto pues frente a un dato que había sido del año anterior
también para la misma fecha de 609 plataformas, con lo cual pues generó algo de presión alcista, un avance del 0,43 para el cierre del mercado, pero vemos de manera técnica cómo se mantiene la tendencia negativa y pues se muestra de hecho una señal de reingreso en este nivel de los $61,88, donde les recuerdo que el nivel de resistencia para corto plazo estaría ubicado sobre los 62,82 centavos. El día de hoy, de manera y de noticias fundamentales, la OPEP tendrá una reunión con las principales compañías de esquisto en Estados Unidos, con lo cual si llegan a darse algunos pronunciamientos frente a la misma, podría impactar un poco la volatilidad y la dinámica de los precios del petróleo para la jornada de hoy. Gracias, Natalia. Con relación a los mercados de renta fija, ustedes observan algo de moderación en la de rentabilidad exigida, descenso de 3 puntos básicos en los tesoros a 10 años. El viernes pasado hubo algo de presión alcista debido a declaraciones del director del Banco de Japón, afirmando que si para el año fiscal 2019 se cumplía el objetivo inflacionario del 2%, ellos podrían dar inicio al retiro de la política monetaria ultra expansiva implementada por esta entidad. Sin embargo, como mencionamos nosotros, esto obviamente es una afirmación retórica. Cualquier banco central que tiene política monetaria expansiva, cuando alcance sus objetivos, va a empezar a retirarla. La gran pregunta aquí es si finalmente Japón va a lograr que la inflación ascienda a niveles de 2% cuando hemos visto que en los últimos 25 años esto ha sido un objetivo esquivo. De todas maneras, entonces el día de hoy, recuerden, mercados accionarios relativamente estables, algo de presiones iniciales a la baja en lo que fue Asia y Europa, pero futuros en Estados Unidos relativamente planos, y con relación al mercado de renta fija estamos viendo algo de valorizaciones y no en apariencia por búsqueda de refugio como tal, sino por de relativa tranquilidad del mercado. De todas maneras, hay que seguir haciendo seguimiento a lo que son las declaraciones de índole comercial, y algo que se mencionaba como un posible riesgo para el año 2017 cada vez está tomando un poco más de forma para 2018 y los años venideros, que era la guerra comercial que podría desear implementar el presidente Trump. Recuerden cómo manifestaba el viernes pasado que un país que tiene pérdidas, entre comillas, digámoslo así, más bien déficit comercial frente a la mayoría de países del mundo, de acuerdo al presidente Trump, tendría fácil hacer una guerra comercial, porque pues en cierta medida cualquier cosa que haga sería para recuperar los dólares que estaría dejando de percibir. Desde nuestro punto de vista esto no es tan cierto y seguramente más de un asesor económico de la administración Trump estará tratando de hacerle ver al presidente que esto no es así. Eh, Aquí pues la duda es si entenderá o no entenderá los recursos de carácter técnica para mostrarle que no es tan bueno cuando todos pierden como él lo ha querido defender. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Recuerden hoy algunos indicadores que estamos esperando en lo que es Estados Unidos del PMI del sector servicios y el ISM no manufacturero. Dando entrada al informe Colombia, nos encontramos con información muy atractiva con relación al Fondo Monetario Internacional y conceptos sobre lo que es eh, la política monetaria del Banco de la República. Esta entidad le da un jalón de orejas a la Junta del emisor por problemas de comunicación al mercado sobre la implementación de la política monetaria. El año pasado, como ustedes bien saben, hubo varias sorpresas por la manera en que el Banco de la República comunicaba lo que iba a pasar adelante y cómo después tomaba decisiones un poco diferentes a las advertencias. Es así como entendemos que en esta ocasión, y a pesar de la advertencia de la Junta de el fin de ciclo, el mercado como tal no le ha creído al Banco de la República, descontando entre 1 y 2 reducciones adicionales de tasas de interés en algún momento de mitad de año, y tampoco el Fondo Monetario Internacional está creyendo al Banco de la República, diciendo que con el descenso de la inflación había espacio para hacer una política monetaria más acomodaticia, es decir, más relajada desde el punto de vista de las tasas de interés, es decir, reducciones adicionales de tasas es lo que piensa el Fondo Monetario. Por otro lado, el fondo decidió moderar un poco su expectativa optimista de crecimiento del 2018 del 3 al 2,7%, algo que había sido pregonado por el ministro de Hacienda como uno de los signos de recuperación generalizada. Y aquí, pues, digamos, en cierta medida el pulso continúa ganando en el mercado con una expectativa un poco más moderada, cercana al 2,5%. Recuerden, Fondo Monetario Internacional entonces ajustó crecimiento del 3 al 2,7% para el año 2018 y el 2019 cree que va a alcanzar niveles del 3,3%, es decir, el crecimiento potencial.
Hay un tema de índole comercial con Ecuador que está generando algo de afectación o podría generar algo de afectación a las ventas externas de Colombia y es un arancel que se estaría imponiendo del 10% a varios productos nacionales como los textiles, automotores, alimentos, detergentes, cerámica, entre otros, debido a que el gobierno colombiano no ha querido aceptar unas sanciones o unas recomendaciones más bien por incumplimientos de Colombia con relación al tema del arroz ecuatoriano. Son cerca de 85.000 toneladas de arroz que no han ingresado al país. Los gremios arroceros en Colombia han manifestado que los inventarios están muy altos y que las normatividades internacionales de comercio le permite al país frenar esta importación. No ha sido la posición así ni de la OMC ni de la comunidad andina que ha sancionado a Colombia por estas decisiones. Veremos cómo nos va a nosotros entonces con las ventas al exterior de estos tipos de productos, teniendo en cuenta que Ecuador es uno de los principales mercados destino de bienes diferentes, petróleo, al café y a las flores. Y en el lado positivo, el déficit de cuenta corriente de Colombia descendió al 3.3% en el 2017, luego de niveles del 4.3% en el año 2016 y de que en algún momento del 2015 alcanzáramos niveles de casi 7% del PIB. La inversión extranjera subió durante el 2017 casi un 5%, alcanzando los 14.5 billones de dólares, con lo que fue suficiente para cubrir ese déficit de cuenta corriente de un poco más de 10 billones de dólares. En cierta medida, esto explica por qué el mercado cambiario ha estado relativamente tranquilo en Colombia, de la misma manera que se ha visto en América Latina, con algunas correcciones del valor del dólar a la baja. Moody's ratificó la calificación internacional de la vivienda en Baa3, este es equivalente a un triple B menos, pero redujo la perspectiva de estable a negativa debido a los deterioros de la calidad de cartera de la vivienda y del impacto sobre las medidas de rentabilidad que este deterioro de cartera ha tenido, entiéndase el incremento de las provisiones. Llamativamente, Moody's afirmó que la calificación de la vivienda no se vería afectada si la calificación soberana era reducida de Baa2 a Baa3, es decir, de triple B a triple B menos. Y esto en una clara alusión a lo que ya pasó la semana pasada con Moody's y su reducción de perspectiva para la deuda soberana colombiana, que en ese día no tuvo impacto directo en el mercado local. Fitch Ratings, por su parte, ratificó la máxima calificación local a Terpel en AAA con perspectiva estable. Considera que la adquisición del negocio de distribución de ExxonMobil presionará el apalancamiento de la empresa casi 5 veces EBITDA, pero descenderá a niveles del 3.5 para el año 2019. Y esto debido a varios temas. Uno, las sinergias que alcanzará en esta adquisición, los mayores ingresos, es decir, el mayor flujo de caja. También, pues, por una desinversión que le solicitó el regulador colombiano, esto le generará algunos ingresos adicionales y o eventualmente por algún tipo de estrategia de fortalecimiento de la estructura de capital. En caso de no lograr este desapalancamiento por parte de Terpel, probablemente la firma calificadora realice algún tipo de reducción en su nota como tal. Y nuevamente la Secretaría de Hacienda del Distrito de Bogotá está anunciando que si logra destrabar el proceso de venta de ETB, que ha sido frenado por unas demandas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por acciones instauradas por el sindicato, dos sindicatos de la empresa y un representante del Polo Democrático. Entonces, acá lo que dice la Secretaría de Hacienda es cuando logre esto, encargará una nueva valoración de la compañía que en su momento había dado niveles de 2.5 billones de pesos, es decir, 641 pesos por acción. Por lo tanto, acá seguimos a la espera de que va a ocurrir con este proceso, pues que lleva demasiado tiempo congelado y desde nuestro punto de vista es difícil ver algún tipo de expectativa optimista con que la administración Peñalosa pueda llevar a cabo este negocio. De acuerdo a un reporte de corredores de vivienda, MSCI estudia la posibilidad de modificar la metodología de capitalización de mercado, que es la medición con la cual se pondera las acciones que hacen parte de sus índices. Y aquí haría una modificación, sobre todo para aquellas compañías que tienen acciones preferenciales. Esta decisión se tomaría en el mes de junio y tendría un periodo de transición de cerca de 3 años. Es decir, si bien es cierto el impacto no se notaría de manera inmediata, si es algo que hay que tener en cuenta. De acuerdo a Corredores de la Vivienda, lo que se tendría es un impacto negativo sobre emisores de Colombia como Bancolombia, Grupo Aval, Grupo Sura, Grupo Argos y Semargos, todas estas compañías con acciones preferenciales. Hasta aquí los anuncios generales los dejamos ahora con el tema de mercado accionario colombiano. Vamos a presentar entonces lo que vimos de flujos durante el mes de febrero, ya aprovechando que fue publicado el día viernes pasado en horas de la tarde. Vamos a ver en términos generales algunos indicadores a partir de nuestros reportes
que tenemos armados en Bloomberg. Lo primero que queremos presentar o contarles es que las administradoras de pensiones en Colombia estuvieron relativamente planas en términos de incrementos o reducciones de tenencias de acciones locales. Realizaron unas compras muy pequeñas en términos netos de menos de 20.000 millones de pesos durante todo el mes de febrero, mientras que los extranjeros en Colombia redujeron su exposición en más de 100.000 millones. ¿En qué acciones vimos estos movimientos? La primera de ellas tiene que ver con Grupo Éxito como tal. Vamos a ver aquí los gráficos que estamos construyendo continuamente. Lo que ustedes pueden ver aquí es que mientras los fondos de pensiones llevan cerca de 4 meses consecutivos de compras de almacenes éxito de manera puntual, el mes pasado ha sido la compra más alta de los últimos 10 meses con eh, algo cercano a los 50.000 millones de pesos en Grupo Éxito. Los extranjeros hicieron liquidaciones. Tal vez aquí relevante ver es cómo este posicionamiento de los institucionales colombianos están siendo cada vez más confiados sobre la dinámica de este emisor. En el lado de las ventas nos llamó la atención lo que es Da Vivienda, donde los inversionistas extranjeros hicieron compras, pero los locales vienen haciendo ya segundos 2 meses consecutivos de ventas y acelerando esa liquidación cerca de 35.000 millones de pesos de ventas en la vivienda en el último mes por parte de los fondos de pensiones. Los extranjeros absorbieron parte de esas ventas, un poquito menos de la mitad, 19.000 millones de pesos, o cerca de la mitad, más bien 19.000 millones de pesos. Lo otro que nos había llamado la atención es cómo viene gestionándose la dinámica de los ETF en Colombia. Por un lado, el iColcap, que había recibido tanta atención durante el año 2017, ha renovado su impulso durante el mes de febrero, unas compras importantes de cerca de 60.000 millones de pesos por parte de los fondos de pensiones locales, pero en cierta medida lo que evidenciamos con relación a esos ETF en el país es que fue una sustitución entre el H. Colcel y el iColcap. Las ventas del H. Colcel fueron absorbidas por las adquisiciones en iColcap y en cierta medida esto lo que muestra es un balance neutral en lo que son el tema de ETF. Entrando con uno de los emisores que más nos llama la atención, por supuesto, es el tema de Ecopetrol. Durante los últimos meses habíamos visto cómo los fondos de pensiones habían estado realizando incrementos de su exposición en el mes de noviembre, diciembre y enero, es 3 meses consecutivos de compras por parte de fondos de pensiones. Sin embargo, en el mes de febrero realizaron una venta de cerca de 30.000 o un poco más de 30.000 millones de pesos que no fue suficientemente absorbida por las adquisiciones que hacen los inversionistas extranjeros en el mercado colombiano. Por supuesto, si vemos el flujo de ADRs, internacionalmente se absorbió gran parte de estas ventas que estuvieron haciendo los fondos de pensiones locales, pero lo interesante es que acá ya con los precios que se observaron durante el mes de febrero, precios promedios de Ecopetrol cercano a los 2.600, 2.550 pesos, pues hubo liquidación por parte de inversionistas institucionales. Esto ojalá sirva como un tipo de señal de cuáles podrían ser los niveles de corto plazo interesantes para hacer liquidaciones en este emisor. Recuerden que Ecopetrol registró un muy buen cierre de año desde el punto de vista de la utilidad neta, pero desde el lado operativo, si bien es cierto la dinámica es positiva, no fue sorprendente. Creemos en nuestro concepto que ya estaba anticipado por el mercado y en cierta medida esta liquidación de los fondos de pensiones podrían estar dando un poco de respaldo a esa idea. Con relación a Bancolombia, no hubo grandes movimientos, por lo menos en lo que es la exposición general al mercado, ni tanto de extranjeros ni de inversionistas locales. Y con relación a Bianca, sí tuvimos unos movimientos interesantes, por lo menos en lo que era el tema de ADRs y en lo que es la dinámica de los inversionistas institucionales. Como ustedes pueden ver en Avianca, tanto los fondos de pensiones como los inversionistas extranjeros redujeron de manera importante su exposición a este emisor, 20.000 millones de ventas netas por parte de extranjeros y cerca de 6.000 millones por parte de fondos de pensiones locales. Iniciando con la variación semanal del índice Colcap referente a lo que fue la semana terminada el viernes pasado, vamos a ver cómo se registró lo que fue una dinámica bastante negativa, la caída generalizada en lo que veíamos las acciones de Estados Unidos ha impactado
fuertemente también la dinámica del mercado colombiano con una caída cercana al 5% en lo que fue la semana anterior. Casi todas las acciones, por no decir todas, se mantuvieron en el terreno negativo y sobresalía la caída de Cementos Argos, tanto la referencia ordinaria como la referencia preferencial. La ordinaria cayó más de un 10% y ya se ubica en pues un nivel ya cercano a lo que serían los 9.600 pesos y la preferencial con una caída del 8,68%, cercano a un nivel de los 8.000 pesos. Estos dos, les recuerdo, pues la caída está atribuida a lo que fue la eliminación de ambas referencias de los índices FTSE, que generó entonces este flujo de salida bastante importante. Grupo Argos también lideró lo que fue las caídas con un retroceso del 9% durante la semana anterior, ya atacando con éxito lo que fue el nivel de los 19.000 pesos a la baja y se ubica en los 18.500 pesos. La única acción que vemos que registró una variación positiva la semana anterior fue Promigas con un avance del 2,60% y cerrando sobre los 7.500 pesos. Cuando entramos a ver desde la parte técnica lo que es el índice Colcap, vamos a ver que pues la caída ya lleva más de un 4% desde que fue anunciado por el indicador. Esto fue casi a finales de febrero, en un nivel que estaba sobre los 1.530 puntos y esta caída se ha profundizado durante las últimas jornadas. Se encuentra ya atacando el nivel Fibonacci de referencia sobre los 1.460 puntos y en niveles que pues veíamos para finales del 2017, y con lo cual si continúa y persiste lo que es esta caída y se da este ataque con éxito, nos encaminaría de nuevo a este rango de negociación que se ubicaba entre los 1.420 a los 1.500 puntos, digamos que en esta dinámica negativa para las acciones locales. En el calendario de renta variable durante la semana, les recuerdo que tendremos el jueves los resultados de TGI a cierre de mercado y pues ya la próxima semana tendríamos entonces resultados de Grupo Aval el jueves también a cierre de mercado. El día viernes tuvimos la entrega de resultados de la Bolsa de Valores de Colombia, frente a los cuales de manera muy general les damos una lectura positiva. Los ingresos operacionales aumentaron un 52,8%, principalmente, y digamos que se puede deber a una distorsión por un ingreso extraordinario durante el trimestre por el valor de las acciones de Deceval antes de la transacción por 88.000 millones, generando un aumento de más del doble en lo que fue de un trimestre a otro. Los costos aumentaron en un 5% por gastos ordinarios, a pesar de la caída que veíamos en los otros gastos, que esto pues incluye lo que son los gastos relacionados con la plataforma Sophos. Sin embargo, en términos operacionales, vemos un EBITDA que cae un 17,5%, ya que los ingresos referentes al core de negocio, que son los ingresos por trading, retrocedieron un 5% y los gastos veíamos que aumentaban. Entonces, a pesar de tener ese aumento en los ingresos, digamos que un aumento también en los costos, deterioró lo que sería la rentabilidad operacional para el trimestre. La utilidad neta aumenta en 3 veces, beneficiada por menores impuestos que vemos aquí, retrocedieron cerca de un 26% para el trimestre, pero pues está distorsionada en cierto grado por lo que sería esa ganancia no recurrente. Sin embargo, pues de manera muy general son resultados positivos para la bolsa de valores frente al cuarto trimestre del 2017. Pasando con el análisis de la acción de Celsia, vamos a ver cómo esta pues se mantiene en un nivel clave para la acción sobre los 4.500 pesos. Sin embargo, el indicador técnico ha marcado una señal de agotamiento. Esto fue durante la semana anterior. Con el ataque a los 4.600, digamos que se confirma de cierta manera este retroceso continuo de la acción. Nos ubicamos en este nivel clave, dado que es el piso del canal lateral que ha mantenido la acción durante los últimos meses. Si se llega a dar el ataque a este nivel, tendríamos entonces razones suficientes para considerar un cambio de tendencia, pero pues por el momento no se ven señales claras y les recuerdo que la señal de ingreso, digamos que el nivel de entrada estaría sobre los 4.600 pesos, así que de manera a corto plazo seguir monitoreando el nivel de los 4.500 y la resistencia que se ubicaría ya un poco lejos sobre los 4.800 pesos. Y pasando con la acción de Corfi colombiana, esta nos llama mucho la atención, dado que ha sido una de las acciones con mayores caídas durante las últimas 2 semanas, muy en línea con esta dinámica que veíamos en las acciones locales, pero
pues ha marcado lo que es un nuevo mínimo histórico para la acción, atacó con éxito lo que fue el nivel de los 24.000 pesos a la baja, muy en línea con esta caída que fue anunciada por el indicador y ya se está acercando a niveles que no veíamos desde el 2012 y rompiendo lo que sería un nuevo mínimo para la acción. Con esto en mente, el siguiente nivel Fibonacci estaría sobre los 22.000 pesos si persiste la caída y pues el nivel, digamos, de recuperación o la resistencia ya se encuentra muy lejos, que estaría sobre los 24.600 pesos. Por el momento, monitorear el nivel de los 23.000. Si se da el ataque, les recuerdo, nos podríamos ir hasta los 22.000 pesos. Y pasando con el peso colombiano, vamos a ver cómo este tuvo una jornada relativamente estable durante el viernes, se mantiene sobre la segunda banda del indicador, muy de cerca a ese nivel de los 2.870, 2.880 pesos. De manera estructural se mantiene la tendencia a la baja y también en el corto plazo estamos observando esta dinámica. El nivel de los 2.900 digamos que ha puesto una resistencia muy fuerte para el peso colombiano en el corto plazo. La ha intentado atacar en repetidas ocasiones, pero no lo ha logrado, con lo cual pues seguir monitoreando las tres bandas que estarían sobre los 2.880, 2.870, que es el nivel actual, y los 2.850 pesos. Y finalmente, lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.37, tuvieron una de las mejores jornadas en términos de tasa, luego de atacar con éxito lo que fue el nivel del 6.30, subieron hasta el 6.37 y la tendencia a corto plazo es positiva. Con este nuevo ataque es probable que los títulos de deuda alcancen el 6.40, que de hecho lo están haciendo en la apertura de hoy. Son niveles que veíamos y fue una resistencia que fueron alcanzados durante octubre y junio del 2017, que incluso pues llegaron a niveles de cierre sobre el 6.48 y en julio veíamos cierres del 6.57, así que tener muy de cerca monitoreados estos niveles para el corto plazo. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse por redes sociales a las 8 de la mañana. Feliz semana para todos.